En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. En el día de ayer, creo que fue, ayer o antes de ayer, recibí un mensaje, un comentario en el canal que hizo que hiciera este video para darle respuesta. El comentario es el que estáis viendo en pantalla, en el cual un hermano, Mario Moreno, al que quiero agradecer esta pregunta, nos dice: ¿y el dogma del limbo? Entonces, ¿ya no es dogma? ¿Se equivocaron los papas católicos? Por el comentario, por la última frase, puedo entender que quizás no sea católico, ¿verdad? Porque se refiere a los papas católicos. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí un poquito en stand-by, ¿no? Un hermano, simplemente. Pues esa pregunta, pues se la agradezco muchísimo a Mario Moreno porque ha dado la idea de hacer este video, ¿no? ¿Y qué tenemos que decir como católicos, pues, sobre este tema, ¿no? El limbo no forma parte de ningún dogma definido por la Iglesia. El limbo, pues, ha sido objeto de mucha reflexión teológica y también de muchas preguntas existenciales muy profundas. Por ejemplo, yo durante años, pues crecí escuchando hablar sobre el limbo como ese lugar donde iban los niños no bautizados, esos pequeños que fallecían sin haber recibido el sacramento del bautismo. Y confieso, tengo que reconocerlo, que esa idea también me provocaba cierta inquietud. ¿Cómo podemos conciliar ese amor infinito de Dios con la posibilidad de que un alma inocente no pueda gozar de la visión beatífica, de ver a Dios cara a cara? Me encontré con esa pregunta de una manera más profunda el día en el que una madre, entre lágrimas, me confió que había perdido a su hijo recién nacido, sin haber tenido tiempo para poder bautizarlo. Su pregunta no era caprichosa, tampoco era una pregunta teológica, era el grito de un corazón de una madre desgarrado. ¿Dónde está mi hijo? Y así pues comencé un camino de estudio, de oración y de búsqueda dentro de la tradición viva de la Iglesia. Y descubrí que el limbo no es, ni ha sido nunca, una verdad de fe obligatoria. Nunca fue dogma, sino una hipótesis teológica surgida a partir de un dilema muy real, el de la necesidad del bautismo para poder salvarnos. La Iglesia enseña con base en las palabras de nuestro Señor Jesús que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. San Juan capítulo 3, versículo 5. Pero también afirma con igual fuerza de que Dios no está atado a sacramentos y que su misericordia es infinita. Pues, ¿cómo podemos reconciliar esos dos principios? Durante siglos, algunos teólogos, algunos padres de la Iglesia, como San Agustín, reflexionaron sobre el destino final de los niños no bautizados. Su preocupación central era el defender la necesidad del bautismo. San Agustín, influido por la urgencia de combatir la herejía pelagiana, habló incluso de cierta condena leve, una condena leve para esos niños sin bautismos. Pero otros, como Santo Tomás de Aquino, introdujeron una noción distinta,
la del limbo de los niños, un estado de felicidad natural, sin una pena sensible, pero sin la visión de Dios. Ese lugar, decía Santo Tomás, no era el cielo, pero tampoco era el infierno. Era una suerte de orilla de la gloria, un estado de paz, de alegría natural para esas almas que, aunque sin tener pecado personal, estaban marcadas por el pecado original. Sin embargo, esta visión, aunque ampliamente aceptada por siglos como una explicación teológica válida, nunca fue definida como dogma de la Santa Iglesia Católica. Si nos vamos, por ejemplo, al Catecismo Mayor de San Pío X, que fue papa en la Iglesia entre los años 1903 y 1914, él sí defendió la doctrina del limbo como, repetimos, una hipótesis teológica tradicional. En su tiempo, el limbo de los niños era una enseñanza comúnmente aceptada por los teólogos y transmitida en el catecismo como una explicación razonable del destino de los niños que fallecieron sin el bautismo. San Pío X no definió el limbo como dogma, quiero aclararlo, pero sí lo incluyó en el Catecismo Mayor, que ha sido ampliamente difundido y quizás tú pues lo hayas leído. ¿Qué dice el Catecismo Mayor de San Pío X sobre el limbo? Pues bien, en la respuesta 100 del Catecismo Mayor se pregunta lo siguiente: ¿a dónde van los niños que mueren sin el bautismo? Y se responde: los niños que mueren sin el bautismo van al limbo, donde no gozan de Dios, pero tampoco sufren, porque teniendo solo el pecado original, no merecen el paraíso, pero tampoco el infierno. Ese texto pues refleja el pensamiento tradicional tomista. No hay pena de sentido, no hay un dolor, digámoslo así, físico, no hay visión beatífica, no ven a Dios, pero existe un estado de felicidad natural sin tristeza ni castigo, aunque privados de esa gracia, esa gloria sobrenatural. ¿Por qué San Pío X enseñó esto? Pues en defensa del bautismo como necesario para la salvación, en consonancia con el dogma definido en el Concilio de Trento y las palabras de nuestro Señor Jesús en San Juan capítulo 3, versículo 5, que hemos leído antes, ¿no? En esa conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. También por la fidelidad al pensamiento de Santo Tomás de Aquino, pues el limbo era una respuesta teológica a un dilema real, evitando errores como la condenación de inocentes o el pelagianismo, la idea de que uno puede salvarse sin la gracia. Pues bien, en el año 2007, cuando la Pontificia Comisión Teológica Internacional, bajo el pontificado de Benedicto XVI, publicó un documento que marcó un hito. Se titula La esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Lo podéis buscar en Google. Allí se decía con claridad y delicadeza que aunque no hay una certeza absoluta, la Iglesia puede tener una firme esperanza de que estos niños sean salvados por medios que solamente Dios conoce. Esas palabras, esperanza de salvación, resonaron en mi corazón, porque no se trata de negar la importancia del bautismo. Al contrario, seguimos creyendo y enseñando que es necesario para la salvación ordinaria, pero también creemos en un Dios que actúa con justicia y también con misericordia. Hoy comprendo que el limbo no es una verdad definitiva, sino, vamos a reconocerlo, una manera humana, limitada,
de intentar comprender un misterio que solamente Dios conoce plenamente. La Iglesia, en su sabiduría, nos permite mirar hacia ese misterio con esperanza, no con temor. Quiero mostraros una historia de San Juan Pablo II. Por eso es que luego más adelante Benedicto XVI pues, se ocupa de ese tema, ¿no? Sobre el tema del limbo. Y es que cuando San Juan Pablo II, cuando Karol Wojtyła tenía tan solo 9 años, 9 añitos, en esa tierna edad, su madre falleció al dar a luz a una niña, a una hermanita, que también vino al mundo muerta. Desde entonces, el Papa San Juan Pablo II nunca dejó de preocuparle el destino del alma de su hermana muerta. Fue en octubre del año 2006 cuando definitivamente entrecomillado, se clausuró el limbo. A partir de ese momento, pues la Iglesia enseña que los niños sin bautismo quedan en las manos de Dios, en su infinita misericordia. Y tenemos que decir y repetir que el limbo nunca fue una verdad de fe, sino una hipótesis que se estaba estudiando dentro de la Iglesia. Querido hermano, querida hermana, si has perdido a un hijo, si no pudiste darle el sacramento del bautismo, si te has preguntado si tu pequeño está con Dios, quiero decirte con el corazón, la Iglesia no condena, la Iglesia no cierra puertas, sino que se arrodilla ante el misterio de Dios y proclama su infinita misericordia. Tenemos motivos verdaderos desde la revelación y la tradición para esperar con confianza que esos niños están en las manos del Padre, acogidos por su amor, redimidos de alguna manera misteriosa por el sacrificio de Cristo, el buen pastor que no quiere perder ni una sola oveja. Y termino pues con una reflexión del Catecismo en el numeral 1231, no, disculpen, 1261, que nos enseña que en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solamente puede confiarlos a la misericordia de Dios. La gran misericordia de Dios que quiere que todos los hombres se salven. Y la ternura de Jesús con los niños nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para ellos. Estoy recordando una anécdota sobrenatural de una mujer pues que tuvo un hijo con un familiar cercano. Eso me lo han contado a mí personas pues de primera mano, ¿no? En el cual tuvieron un niño y falleció pues con menos de un añito. Ese niño no se bautizó, como estamos hablando, ¿no? En el tema del limbo. Y para que veáis que sí existe una esperanza para ellos. Pues esa mujer tenía a su hijo hospitalizado. Quiero recalcar, no estaba bautizado ese niño. El niño estaba muy, muy enfermito. No podía comer, vomitaba muchísimo. Muy mal, muy mal. Se esperaba, ¿no? Que ese niño, pues, falleciera. Y estaba ese hospital a una distancia como de unos 50, 60 kilómetros de donde estaba la madre. Y esa mujer, a las 5 o las 6 de la mañana, aproximadamente, tuvo un sueño en el cual vio a su hijo haciéndole así con la manita, despidiéndose. Lo veía, pues, no lo veía como un bebé de un año, sino que lo veía, pues, crecidito, ¿no? Un niño ya, pues, con un cierto tamaño, ¿no? Pues vamos a suponer, pues, no sé, unos 10 añitos, vamos a suponerle, pero de mayor edad. Y decía palabras textuales: mamá, aunque me veas muy pequeñito, yo ya soy muy grande. ¿Qué interpreto yo en eso?
pues que es muy grande. ¿Por qué? Porque ya está con Dios. O al menos esa es la esperanza a la que estamos llamados. Ella, pues se despertó y le dijo a su madre: mamá, mamá, fíjate qué sueño he tenido. Mi hijo me decía así con la mano, me dijo que, aunque lo vea muy pequeñito, pues ya es muy grande. La madre, como una persona pues mm, más espiritual, em, pues tuvo, vamos a decir, la intuición de decirle: tu hijo ha fallecido. Y ella que decía, pues no digas tonterías, ¿cómo va a fallecer mi hijo si mi hijo está en el hospital, pero mi hijo debe de estar bien? Curiosamente, a primera hora de la mañana apareció pues el cartero y le trajo un telegrama donde efectivamente certificaban desde el hospital el fallecimiento de ese niño a la misma hora que ella había tenido ese sueño. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Me gustaría que en los comentarios me dijeras, pues, tu reflexión, tu idea sobre lo que hemos hablado aquí, sobre el limbo, y también cómo crees o qué opinas de esta experiencia sobrenatural, lógicamente, porque qué casualidad, ¿no? Que a la misma hora tiene ese sueño y en esa misma hora pues fallece ese niño, ¿no? Mm, yo creo que ese niño está en el cielo. Dios no va a echar a esos niños. Dejen que los niños se acerquen a mí. No seáis obstáculo. Qué duda cabe que Jesús ama a los niños. Los bendecía cuando él estaba pues por esas calles, ¿no? de Jerusalén. Bendecía a esos niños. Incluso se enfadó en una ocasión con los apóstoles porque los apóstoles, pues, como que trataban de que no molestaran al maestro. Entonces Jesús se levantó, se enfadó. Dejen que los niños se acerquen a mí, porque de estos es el reino de los cielos. Pues, hermano, hermana, con esta esperanza, con la esperanza que nos da Dios, con la esperanza que nos da nuestro Señor Jesús, la Iglesia, ten confianza en Dios, no sufras. Si has tenido esa pérdida, esa gran pérdida de haber perdido a ese niño, a esa niña que tanto amabas, que tanto deseabas, que tanto luchaste por ella o por él, y que un buen día, pues, el Señor se los llevó y murieron sin bautismo, pues, déjame decirte, confía en la misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, incluso los niños. Así que, hermano, confía plenamente en Dios, porque así es la única manera de no ser defraudado. Confiemos en su amor y en su misericordia. Así que comparte este video, dale like y por supuesto, dime desde qué parte del mundo nos estás viendo. Dios te guarde, Dios te bendiga.